en los últimos 12 meses y 4.7 en los 30 años. Esta estadística es bastante similar a otros estudios, tanto internacionales como nacionales. Y sí, lo que nos pareció relevante en esta población, en esta muestra, es que las tranquilizantes sin prescripción en orden aparece como la sustancia también utilizada, con un 13% una vez en su vida, un 5.8% de los últimos 12 meses y un 2% de los últimos días. Recuerden que es sin prescripción, lo cual nos cuestiona evidentemente cómo obtienen las sustancias, cuánto los estudiantes, cómo están manejando su estrés. Entonces, ese es el panorama en cuanto al consumo de sustancias y tranquilizantes. Luego también, un hallazgo interesante es que a la vez que se consume el alcohol, que es la bebida más utilizada, tenemos nosotros el 10% consume a su vez marihuana y tranquilizantes sin prescripción médica. Lo acompaña el tabaco, bueno, otras sustancias, pero vamos a destacar estas dos. Entonces pasamos a hacer un análisis de diferencias de consumo entre géneros. Aquí encontramos diferencias significativas y vamos a ver justamente que son las mujeres las que consumen más tranquilizantes sin prescripción médica que los hombres. Acá ustedes van a decir, bueno, hubo diferencias significativas, las medias son iguales, pero el dato que hemos utilizado es la suma de rangos para ver estas diferencias identificadas. Entonces, esto también ya habíamos dicho que las mujeres es un dato que se da alrededor también del mundo, y las mujeres presentan mayor consumo de marihuana que las personas no binarias y aquellas que prefirieron no señalar su género. Es importante entonces tener en mente qué está pasando con las mujeres. En cuanto a las indicaciones de indicadores de uso de riesgo de alcohol, fíjense ustedes que aquí la mayoría no representa problemas. Esto lo medimos con el AUDIT. Recordemos que el AUDIT es un instrumento muy fino que identifica problemas con el alcohol. Y lo que es interesante es que un 11.98 señala, de acuerdo a los hallazgos, un inicio de abuso de alcohol. Y este dato a mí me cuestiona un montón del grupo. La mayor porcentaje, digamos, esta es la frecuencia, son mujeres. Eso nos hace pensar que tenemos que trabajar detenidamente con este grupo. Y si bien vamos a ver después que las mujeres presentan más indicadores, digamos, de salud mental, tendríamos que, nos falta todavía hacer ese cruce y ese análisis más fino, ¿no? Y tenemos un 2.66 que presenta problemas en la comunicación. Este dato, digamos, comparado con el estudio de 2017, es similar, ¿no? Se encuentran más o menos similares. Por otro lado, como en nuestro estudio estaba relacionado con la salud mental, presentamos los niveles de sintomatología en la muestra. Entonces, la escala de DAS mide síntomas de depresión, síntomas de ansiedad y estrés. Y encontramos aquí que hay una ausencia leve, pero fijémonos nosotros en este grupo que la presenta severa, ¿no? Severa en depresión, está ansiedad y definitivamente el tema de estrés. Entonces tenemos una población que ya lo había dado a conocer el estudio del año 2021, pero se hizo el estudio en universidades del consorcio, que hay una problemática importante entre nuestros estudiantes. Por otro lado, creo que es también importante decir que nosotros queremos ver qué pasa también en las universidades públicas. La idea es ampliar el estudio más allá. Bueno, ¿qué encontramos entre los hombres y mujeres con estos niveles de ansiedad? Definitivamente encontramos que las mujeres hay una diferencia significativa, las mujeres presentan mayores indicadores de depresión, igualmente en el caso de la ansiedad e igualmente en el estrés. Y no se encontraron diferencias significativas en los dos grupos. Entonces, si como hipótesis, digamos, este indicador o este resultado, mejor dicho, lo vinculamos a que las mujeres estarían teniendo un consumo, parece que un inicio de consumo de abuso, habría que analizar qué está pasando entre estos dos, en ese grupo en particular. Y aquí encontramos las correlaciones, disculpen que no las haya marcado, pero aquí lo importante es que el AUDIT, recuerden que mide consumo, digamos, el consumo riesgoso más incluso dependencia, y encontramos que unas correlaciones positivas acá con los indicadores de ansiedad, depresión, estrés, pero claro, no son fuertes, son digamos pequeñas. Sin embargo, encontramos también correlaciones medianas entre las personas que no consumen tabaco, no consumen cigarrillo electrónico, no consumen alcohol y marihuana,
una correlación inversa, lo cual podría ser esperable como definitivamente, digamos, el hecho de experimentar conductas problemáticas con el alcohol. Esto nos lleva a plantearnos, hablando hace un rato de los recursos, estos podrían ser factores protectores y de alguna manera nos sigue dando vueltas. Qué importante es trabajar con este modelo de la reducción del peligro, hacer un consumo responsable y por otro lado ya pensando no solo en los universitarios sino en los escolares la postergación del inicio de la edad de uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Porque si se dan cuenta el audit es negativo, o sea que no consume tabaco tiene menos probabilidad de desarrollar un consumo, digamos, riesgoso. Por otro lado, las redes sociales, nosotros ya sabemos por el modelo de Brown y de Griffiths que ya se pueden considerar comportamientos adictivos. Aquí vamos a ver, no se haga mucho caso a los números de porcentaje, lo que pasa es que esa fue una respuesta múltiple y lo primero que se utiliza es Instagram, luego usan TikTok y luego usan Facebook y Twitter. Lo que encontramos aquí como hallazgo interesante es que quienes usan estas redes, el 26% se encuentra en riesgo de desarrollar una adicción. Acuérdense que son comportamientos adictivos. Griffith y Brown plantea indicadores muy puntuales sobre esto, entonces es una preocupación y habría que trabajar con ello. Y aquí también tenemos un 20% se encuentra la posibilidad de desarrollar una adicción. Entonces, en ambos casos nos preguntamos qué tenemos que hacer, qué grupos tenemos que trabajar. Bien, entonces, ¿qué pasa con el uso problemático en Instagram y Facebook según género? Entonces vamos a encontrar que aquí, por ejemplo, en el caso de Instagram, son las mujeres quienes no lo utilizan. En el caso de las mujeres lo utilizan más que la población, el grupo no binario. En el caso del Facebook, son los hombres que utilizan más y digamos que los hombres utilizan más que el grupo no binario y las mujeres en relación al grupo no binario. Entonces, este es un dato también interesante porque en realidad hay muy pocos estudios sobre el uso problemático de las redes sociales, lo cual nos abre varias preguntas. Bueno, alguna de las conclusiones es que el reporte de consumo de alcohol, cigarrillo electrónico, marihuana y uso de tranquilizantes sin prescripción es mayor que el estudio de 2017, quiere decir que la problemática se ha incrementado. Y el consumo también de cigarrillo electrónico nos hace hacer, nos plantea el estudio un poco más preciso sobre el vape, que acá tenemos a nuestro amigo especialista, y la mayoría no tiene un uso problemático de alcohol. Sin embargo, hay un 11.8 que reporta inicio de abuso, que ya es un grupo importante, y 2.66 problemas generales, que podríamos hablar de una adicción. Bueno, habíamos dicho que no consumir estas sustancias se consideran factores protectores ante el consumo problemático del alcohol. Y por otro lado, que los mayores niveles de ansiedad, estrés y depresión se consideran factores de riesgo para el consumo problemático también. Entonces, sobre eso necesitamos profundizar y trabajar. Y existe un uso riesgoso de las redes sociales, Instagram y Facebook. Muchas gracias por su atención. Acá tienen nuestros correos.